Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Ya Cecilia Sosa Gómez está con nosotros vía Skype desde Venezuela. Y si ustedes se meten en la página factoresdepoder.com van a poder verle el rostro a las personas que fueron detenidas hoy. De forma exclusiva tenemos las fotografías de los venezolanos que fueron detenidos por protestar. Ustedes las tienen en este momento ahí en pantalla. Y nos acaban de informar que estos detenidos van a ser trasladados a la Penitenciaría General de Venezuela. Vamos a darle la bienvenida a Cecilia Sosa, que está con nosotros vía Skype. Gracias, Cecilia, por atendernos el día de hoy. No, al contrario, muchas gracias a ti, Patricia, por tener la oportunidad de conversar un rato sobre las grandes dificultades que tiene la familia venezolana, los jóvenes de este país, inclusive los que están afuera, que no tienen la oportunidad, digamos, de ayudarnos internamente en esta lucha tan dura que estamos enfrentando los venezolanos frente a un gobierno que verdaderamente asumió la represión como bandera, dándole una forma formalmente legal. Cecilia, antes de entrar en materia sobre el decreto que ayer anunció Nicolás Maduro en cadena y que los abogados han entendido como ya la ruptura de la relación con la Constitución, por decirlo de alguna manera, y con la democracia, explícanos para nuestra audiencia que está en el mundo entero, ¿qué significa este traslado de estas personas que protestaban a una penitenciaría como esta, la Penitenciaría General de Venezuela? Bueno, yo creo que lo que significa es exactamente el no cumplimiento de los pasos necesarios que se debe tener con un detenido, sobre todo como consecuencia de una situación del ejercicio de un derecho político como es el derecho a manifestar, y en definitiva meterle miedo a la juventud de que no salga a ejercer sus derechos, de que tampoco los de mediana edad o los de tercera edad con mucho más razón se mantengan en sus casas, que es en definitiva la opción que tiene el gobierno frente a esta realidad. Es decir, en Venezuela estamos claros que la justicia se transformó en injusticia, que los poderes públicos no están para garantizarle los derechos de nadie, y en consecuencia es muy difícil explicar una situación tan arbitraria como este traslado sin haber sido ni siquiera presentado a un juez para determinar qué es lo que pasa. Y con una gravedad, mientras más se haga este tipo de iniciativa, más habrá personas en la calle reclamando sus derechos. Así es, Cecilia. Bueno, y es una penitenciaría para presos comunes y criminales muy peligrosos, y entonces están llevando personas que simplemente salieron a protestar desarmadas, las están llevando para mezclarlos con los presos de mayor peligrosidad en el país. Cecilia, este decreto, tú eres una voz autorizada para hablar de esto, que ya está publicado en Gaceta Oficial. ¿Qué significa? ¿Qué contiene en sí el decreto? Porque se habla de que aquí hay violación a la libertad de expresión, a la propiedad, que ya no va a haber derecho alguno en Venezuela para ningún ciudadano después de que ha sido aprobado este decreto. En primer lugar, yo creo que el decreto es una claridad de lo que pasa en Venezuela. Es decir, el decreto reconoce que es un país que no tiene seguridad, que no tiene alimentos, que no tiene medicina, que no tiene servicios, que no tiene celeridad procesal, que no tiene lucha contra el delito, pero porque precisamente el decreto está fundamentándose o aparentándose fundamentar en una excepcionalidad económica, cuando en realidad lo que está es tratando de prevenir precisamente una conmoción interna en el país, que sería otro régimen de decreto de estado de excepción. En primer lugar, yo creo que es sumamente trascendente destacar que cuando uno lee los considerandos del decreto, los responsables de lo que está pasando en Venezuela son las potencias extranjeras, es el niño, son los Estados Unidos, es la oposición política, son grupos criminales armados que están vinculados a sectores políticos. Es decir, es toda una argumentación que en nada realmente puede sostener un decreto de estado de emergencia en materia económica. Pero contestando a tu inquietud, que me parece muy válida, lo primero que tiene que hacer un decreto de estado de excepción, cualquiera sea la naturaleza de esa excepcionalidad, es
decir cuáles son los derechos de los ciudadanos que están restringidos y por qué. En el caso de este decreto, o este segundo decreto, porque este es un segundo decreto de estado de excepción nuevamente por 60 días y seguramente por una prórroga de 60 días más, tal y como lo ha señalado el propio señor Maduro, diciendo que él va a pasar el resto del año en un estado de excepción, tiene la característica de que no menciona ningún derecho que esté restringido. En consecuencia, como tú muy bien lo señalas, yo a través de este decreto de estado de excepción puedo, en la práctica, aun cuando esté violando la Constitución, asumir que tengo un fundamento para restringir el ejercicio de cualquier derecho, como es, por ejemplo, el derecho a manifestar, como es, por ejemplo, el derecho a votar, como es por derecho el derecho a impulsar, a participar en un proceso de referendo revocatorio. Esta situación verdaderamente nos coloca a los venezolanos, estemos donde estemos, en una situación absolutamente insostenible desde el punto de vista de las previsiones constitucionales. Y por eso la Asamblea, con muy buen tino, y quién sabe, días antes de que sacara este decreto el señor Maduro, decretó a través de un acuerdo de la propia Asamblea que se había roto, en definitiva, la estructura y el hilo constitucional en Venezuela. Seguramente la Asamblea lo hizo para impedir lo que posteriormente en la rueda de prensa Maduro calificó como que la Asamblea iba a desaparecer. Es decir, no desapareció hace una semana, pero sigue la amenaza de que la Asamblea Nacional está colocando al ejercicio del poder desde el Poder Ejecutivo en una situación, digamos, de perfecta evaluación que está en definitiva colocándose internacional y nacionalmente en una absoluta ilegitimidad provocada también por la manipulación que el Ejecutivo está haciendo de la Sala Constitucional, sustrayéndole a través de sentencia las funciones propias de la Asamblea establecida constitucionalmente. Ahora, Cecilia, tú fuiste, y esta pregunta te la debí haber hecho antes de que entráramos en el tema del decreto. Tú fuiste presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que ahora es el Tribunal Supremo de Justicia. Creo que fuiste la última presidenta llamándose a Corte. Creo que después de que tú saliste empezó a llamarse Tribunal Supremo. Todo lo que está haciendo el Tribunal Supremo en relación a la Asamblea Nacional es legítimo, de abolir o de anular cada una de las decisiones de la Asamblea. Por ejemplo, lo que pasó con la ley de amnistía. ¿Esto es válido, lo que está haciendo el Tribunal Supremo? No, es una usurpación de las funciones por parte de la Sala Constitucional, y también fue una usurpación de funciones por parte de la Sala Electoral cuando al inicio se suspendió la proclamación de los diputados del Estado Amazonas, cayendo obviamente la Sala Constitucional en una inconstitucionalidad desde el punto de vista de su sentencia, porque ellos se sienten que ellos están por encima de la Constitución para interpretar de acuerdo a las condiciones que se le exigen desde el punto de vista político. Yo creo que aquí hay una palabra que es muy importante recordar, y recordarle a los magistrados, recordarle a los altos funcionarios, yo diría a la camarilla de estos 10 altos funcionarios que se mueven en la diatriba de la contradicción entre decir que son democráticos y pisotear la Constitución. En otras palabras, son los enemigos de la Constitución. Para mí, no solamente, como le ha dicho Almagro a Maduro, traidor al pueblo, además de ese calificativo, por el hecho de impedir la participación desde el punto de vista político a través de un referendo revocatorio, también es un enemigo de la Constitución, no solamente él, sino también la Sala Constitucional. Y la palabra que quería recordarles, que es sumamente importante, que es la primera vez que una Constitución establece la responsabilidad personal por la falta en el ejercicio de sus funciones. Yo creo que esto es clave desde el punto de vista de sembrar en esas personas
que tendrán que responder por la violación constitucional que han generado, aun cuando la muestren, aun cuando digan que quien está violando la Constitución es la Asamblea Nacional y la ciudadanía que quiere ejercer sus derechos. Cecilia, vamos a ir un corte y al regreso yo quiero que tú nos expliques ¿qué se puede hacer frente a esto, ¿no? Porque hoy Enrique Capriles, y mostramos ya el video sobre eso, decía que, bueno, que esto no iba a ocurrir, que esto no iba a pasar, que no lo van a permitir, porque además esto acaba con el sistema republicano en Venezuela, porque ya no existe sino el poder ejecutivo, según este decreto. Y que nos digas qué pudo haber hecho la Asamblea Nacional en ese momento, por ejemplo, que se desproclamó a los diputados de Amazonas. ¿Qué pudo haber hecho la Asamblea Nacional con el tema de la ley de amnistía y lo que hizo el Tribunal Supremo? ¿Y qué puede hacer la Asamblea Nacional en este momento? Porque, corrígeme si no es cierto, que yo creo que el poder legislativo, es decir, la Asamblea Nacional, creo que es el único legítimo realmente en Venezuela, porque acaba de ser electo con una gran cantidad de votos y las circunstancias políticas y sociales en Venezuela han cambiado muchísimo. Y son los diputados de la Asamblea Nacional los únicos electos legítimamente y es el poder más genuino que hay. Al regreso quiero que me hables de eso. ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional dentro de la Constitución para enfrentar este decreto y para enfrentar lo que está haciendo, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia? Esta voz autorizada de Venezuela sobre leyes, sobre Constitución, va a regresar con nosotros después de este corte. Ya volvemos con Agárrate. Si quieres comerte el mejor queso de mano, las mejores cachapas de maíz, esa natica criolla que tanto te gusta de Venezuela, no puedes dejar de visitar La Pradera Productos del Campo. En La Pradera te ofrecemos todos los sabores que tanto añoras. Quesito guayanés, queso telita, palmizulia, tequeños, bollitos de maíz, todos los productos que quieras de Venezuela. Y si estás organizando una cena, una fiesta o quieres matar esos antojos, no dudes en visitarnos. Y si deseas arrancar tu propio negocio y convertirte en nuestro distribuidor en cualquier parte de los Estados Unidos, contáctanos por el 786-863-0933. El mejor sabor de Venezuela. Búscanos en nuestra página web www.quesoslapradera.com o visítanos en el 1375 Northwest 97 Avenida del Doral y deleítate con los sabores de La Pradera, sabores del campo. Agárrate con Patricia Poleo.